Hola gente de la comunidad, esto es un tutorial para instalar Hamachi, un programa que sirve para jugar juegos en línea, a distancia, ya que estamos en esta cuarentena 2020, pero juegos que ya que nunca tuvieron servidor, mejor dicho, que no son juegos online, o juegos que son muy antiguos, como por ejemplo, bueno, ya saben, ponen Hamachi con H en Google, el link es este, vpn.net. Hamachi by Logmain. Logmain es la empresa que lo diseñó. Muchos lo deben conocer, es un programa viejísimo que se usaba antes también para jugar en línea, en la época que teníamos un par de kbytes. Hamachi crea una red virtual privada eh, bajo demanda. Logmain Hamachi es un hosteador de VPN, un servicio de hosteo de VPN que te deja jugar de forma segura conexiones tipo LAN, o sea, es como si, o sea, estamos engañando a la computadora si se cree que es una conexión LAN, básicamente. Eh, bueno, también sirve para trabajar, también se puede usar el celular y bueno, también para jugar, para gamers. Va a tardar nada en instalarse. Vamos, no en español, o no estoy viendo, está, Spanish. Ya so. Quédense tranquilos que es un programa seguro, es muy conocido, es muy reconocido también. Ojo con esto, porque el programa se sustenta tratando de hacer que instalen algún otro programa, o sea, como una publicidad. El programa se puede usar de forma gratuita y paga. De forma gratuita es hasta 5 conexiones, hasta 5 jugadores, digamos, hasta 5 personas en la misma red, contando el que la crea. Esto puede tardar un rato. Ejecutar Hamachi. Bueno, este es básicamente el programa. Vamos a anclarlo. Aparece acá abajo, en la bandeja. Aparece en gris cuando está desconectado. Si le dan aquí, ahí se conectan. Como cuando conectan, no sé, el Bluetooth. Se tienen que crear una cuenta, necesito una cuenta para poder administrar todo esto, para poder administrar sus redes o unirse a otras redes. Bueno, según el Windows que tengan, creo que en Windows 7, tanto Windows 7 como Windows 10 les va a hacer la sugerencia si quieren permitir que este programa cree una red o que digamos que... Cuestión de seguridad, denle que sí, permítanlo. No se hagan problemas, a no ser que sean unos idiotas y le den los accesos a otra persona. Eso es lo único. Registrarse. Les va a abrir el sitio web, creo. No. Tenemos la cuenta. Hay también un acceso web a través de la página web que es muy bueno, o sea, además del programa, donde se pueden gestionar los sitios web. Bueno, acá como verán ya se como la cuenta. Estos son los datos importantes, vamos a anotarlos. Los datos que necesitan para pasar el acceso a la red que ustedes creen a sus amigos o para usted unirse.
Bien. Bueno, vamos a crear una red. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atención. Era obvio. Bueno, como verán, acá se creó la red. Aparece una sola persona conectada. Se anoten los datos de la creación de red. Bueno, supongamos que ustedes son los que crean el servidor, digamos. Ustedes son los que sirven. Ustedes son los que crean la partida, por así decirlo. Y los demás se tienen que conectar a ustedes. Es como si estarían en un ciber. Ustedes crean la partida. Y bueno, las otras personas se unen a ustedes. Bueno, lo que tienen que hacer es pasarle estos datos. Ahora vamos a pasarle a alguien. Bueno, ahora como verán, alguien se va a unir, así que supuestamente tienen que aparecer. Ahí está. Esta es la otra computadora. No les va a aparecer su propia computadora, porque ustedes son los que crearon. Pero a la otra persona sí le va a aparecer. A la otra persona tampoco le va a aparecer, digamos, ella misma. Pero sí le va a aparecer su computadora. Así que bueno, eso es básicamente para crear una red. Ahora, ¿cómo hacemos para unirnos a una? Y bueno, para unirse a una red, vamos a borrar las que creamos, eliminar la red. Y vamos a, bueno, les aparece acá también crear unirse a una red, o si no desde acá. Si ya tienen otras redes, unirse a una red existente, vamos a darle acá. Unirse a una red existente. Le tienen que pasar lo que son los datos, los mismos datos que anotamos nosotros, el nombre, el ID de la red y la contraseña. Así que vamos a ir entrando a poco. No me la pueden complicar un poco más. Ahí está. Y la contraseña le puede poner lo que quieran. En este caso son solamente 3. Unirse y listo. Ahí están unidos a la red. Ahí figura como es conectado. Ahí están conectados. Siempre fíjense que tiene que estar el símbolo este en verde para que estén, digamos, conectados, para que estén funcionando. Puede ser que hayan otros usuarios sumados a su red que aparezcan en gris. Eso significa que o tienen desactivado Hamachi, que se desactiva con este botón, o directamente no están. Bueno, hay distintas configuraciones. Pueden hacer que Hamachi inicie con el sistema, pueden hacer que inicie con el sistema, pero siempre apagado, por seguridad, quién sabe. Bueno, en fin. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo la otra computadora se desconecta. Ahí, así figura que está desconectada. ¿Ven? Y así figura cuando entra. Está verificando los datos de nuestra red, de la red que creamos nosotros, a distancia. Ahí apareció, está conectada y listo. Ahí significa que está funcionando al 100%. Bueno, eso fue todo. Creo que no es muy complicado. Si lo apagamos nosotros, listo, está desconectado. Nadie va a ver nuestra red, nadie se va a poder unir ni nada. La volvemos a activar. La otra persona le aparecemos en gris. Y ahí está, el mismo proceso de recién. Como les dije, de forma gratuita es hasta 5 personas por red, en total. Considerando a la persona que lo creó. Eso es gratis, después con dinero se pueden crear mucha más cantidad de personas. Eh,
Acá para siempre bastante de mantenerlo actualizado. Preferencias, seguridad. Bueno, tienen varias opciones y se pueden investigarla. No hace falta ser un entendido en el tema como para entender qué significa cada cosa. Bueno, hay opciones de chat también. Hay varias opciones. Gestionar redes. Si van a gestionar redes, si tienen varias redes creadas y ya tienen una cosa más compleja, tienen que entrar a, eh, a una especie de gestor, pero web. O sea, usando la página web de la aplicación incluso. Que les pida una confirmación por email. Dudo. Bueno, tienen que verificar su cuenta también. Por lo que ven. Antes de los 7 días tienen que entrar a su email y verificar su cuenta. Así que ahora voy a entrar al email. Bueno, a ver. Una vez verificado el email. En este caso vamos a volver a entrar. Gestionar redes. Y ya está. Una vez que verificaron el email. Asignar una suscripción a una red. Esa red es asociada con la cuenta de... Sí. Acá le va a aparecer sus redes. Y bueno, tiene un montón de opciones buenas. Pueden agregar amigos, usuarios como amigos. Un especialista de amigos de redes. Pueden ver si están jugando. Les pueden mandar un mensaje. Así que bueno, nada. Eso es todo. Si alguien necesita ayuda, se puede hacer un tutorial un poco más complejo. Pero yo creo que no hace falta. Realmente. Así que bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Ordenadores. Acá pueden agregar los ordenadores suyos. Pueden agregar varios ordenadores a la misma cuenta. Bueno, eso es todo.